Ya, estamos décima lección. Vamos a repasar un poco rápido. 7 verbos. Siempre comenzaremos con 7 verbos, ¿no? 1, he visto, oído, conocido, He descendido, descendido, librarlos, ¿no? llevar, Sacarlos, llevarlos. llevarlos. Es la historia y plan de la salvación de Dios y también nuestra vida en camino de salvación. Estamos seguros que estamos en camino de llevarlos, ¿no? Caminando con Dios. Cada día, ¿cómo podemos caminar con Dios? Sería nuestra tarea de hoy. Resumen de Josué, versículo 2, 3, 4, 5 está en capítulo 1 de Josué, pero capítulo 1 a 5 es cruzar el río Jordán. El segundo tema, cruzando el río Jordán ya comienza conquista, ¿no? Hasta Conquista capítulo 2, de, conquista de Canaán, de Canaán. Canaán. Conquistando ya no termina, solamente estamos conquistado, entonces tenemos que posesionar. Está en nuestra vida de hoy. La distribución de la tierra como herencia. Después, último, final, nuestro testimonio de Día nuestra de salvación. Josué. Josué, cómo vivía, a él da testimonio. Palabra clave de Josué es confianza y Confianza. obediencia. Es también nuestra vida. Vida cristiana es confiando en Dios y obedeciendo a Él. La administración de la vida del pueblo de Dios es libro Josué. Capítulo 1, ¿cuál sería el tema principal? A Josué dio esta palabra: aférrate a la promesa. Nuestra vida siempre tomando la promesa de Dios y hacia adelante mirando nuestra visión. Capítulo 2, esta historia de ¿quién? De Rahab. Servir al siervo del Señor. Siempre en nuestra vida tenemos que buscar o caminar junto, que Dios nos envía un compañero espiritual en nuestra obra o también en nuestro hogar. Si Dios nos da unas personas que podemos caminar juntos y también sirviendo un siervo de Dios en la iglesia o en la obra, si Dios también nos usa igual que Él. Pues, sirviendo a Él, también seremos participando a la misma obra. Capítulo 3, ya cruzar al río Jordán. ¿Cuál era su estrategia? Siguiendo al arca del pacto. Arca del pacto es palabra de Dios, también su voluntad. Es capítulo 3. Capítulo 4, el tema es ¿para qué ellos hicieron esto? El monumento conmemorativo. Tenemos que recordar qué hizo Dios para nosotros. No veo bien. ¿Dónde llevo esto? Tampoco. Capítulo 5. Cuando cruzó el río Jordán, ¿qué hicieron primero? Circuncisión y celebrar la Pascua. La preparación para conquistar Jericó es para cumplir la promesa de santidad. Capítulo 6, ya, conquista Jericó. ¿En qué forma? El día que te llamen a gritar, gritar. Hay 4 pasos, ¿no? Obedecer, silencio y también unificar con Dios y finalmente gritar.
es la estrategia de la guerra espiritual. Capítulo 7 es pecado de Acán, separarlo primero. Dios declara, lo primero es mío. ¿Por qué? Es el corazón. Cuando entregara el primero a Dios, estamos haciendo que Dios, tú eres primero. Estamos concentrando a Dios. Pero sí, negando esto, estamos hablando que no, tú eres segundo, tercero. Gracias a tu salvación, pero yo viviré en mi forma. A mí me gusta más vivir en mi forma. Separar lo primero es una declaración, que tú eres primero. La semana pasada, con este tema estudiamos, ¿no? ¿Por qué Israel fue derrotado en la batalla de Ai? A ver, ¿cómo haremos aquí? No. Ya, Carlos, lea, por favor. Amén. Josué e Israel no le preguntaron a Dios sobre el ataque a Jericó. Probablemente esto es el resultado de ser descuidado y arrogante, después de gran victoria de Jericó. En nuestra vida, aunque estamos haciendo obra de Dios, debemos pedir y confirmar la voluntad de Dios en cada decisión todos los días. Sin embargo, la mayor causa de la derrota de Ai fue, por supuesto, que Acán escondió en su tienda parte de las riquezas que había ganado de Jericó. Esto se debió a que lo primero fue desobediencia al mandato de Dios y lo segundo fue un robo de Dios. Por eso Dios no estaba con Israel. Muchas gracias. Buena voz, Carlos. Ya. Entonces, ¿por qué Dios usó este proceso largo para encontrar a Acán? Leoncio, por favor. Leoncio Díaz. Ya. Acá estoy. Sí. ¿Por qué Dios usó un proceso largo, por suerte, para revelar el pecado de Acán? Dios podría señalar directamente a Acán y revelar su pecado. Sin embargo, parece que Dios le dio a Acán la oportunidad de arrepentirse por medio de su suerte. Dios podría señalar directamente a Acán y revelar su pecado. Sin embargo, el corazón. Dios podría señalar directamente a Acán y revelar su pecado, dice. Ah, ya. Está leyendo por celular, más difícil. Es letra pequeña, ¿no? A ver, Pablo. Sí. Sí. El corazón duro de Acán que aguanta hasta el último paso a pensar de señalar sus pecados a cada paso, realmente muestra cuán fuerte es la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿No debemos pecar? Cuando te das cuenta que tu pecado, lo mejor es confesarlo de inmediato en el primer paso. Tercero, incluso si crees que es demasiado tarde, puedes ser perdonado si confiesas en ese momento. Amén, ¿no? Sí, cualquier momento. Es el momento que ya yo pequé. Es el momento que para confesar a Dios. Es el momento para recibir el perdón de Dios. Y bueno, Aide, por favor. Pregunta 3. Su micrófono. Ay, perdón, pastor. Ya. Pregunta 3. ¿Cómo podría recibir el perdón de este pecado? Israel mató y quemó a Acán y las cosas que había robado, así como a toda su casa, incluidos sus hijos y ganado, y luego amontonó piedras. 2. Jericó iba a ser completamente destruida, muerta y quemada, como ofrenda a Dios, dado que fue robado. Solo podría perdonarse si se trataba de la misma manera. 3. De esta manera, los pecados se perdonan solo a través de la sangre.
Así como la sangre del Cordero Pascual salvó a Israel, solo la sangre de Jesús en la cruz nos salva a nosotros. Amén. Gracias. Sí. Capítulo 7, así termina que Acán murió. Bueno, Israel mató a Acán y reciba perdón de pecados. Capítulo 8, otra vez comienza a recuperar la ciudad Ai, ¿no? Edificar un altar aún en el monte Ebal sería segunda parte de texto, idea de historia de capítulo 8, pero es más importante que atacar a Ai. Pero si vamos a ver cómo ellos ganaron esa guerra contra Ai. Alexis, está. Sí, pastor, aquí estoy. Sí, lea, por favor. Sí. Pregunta 1. ¿Qué promesa dio Dios en la segunda batalla de Ai y por qué? 1. Al castigar a Acán con la muerte, Josué e Israel restauraron su obediencia a Dios y la santidad. A través de la restauración de la santidad, se restauró la relación con Dios y a través de esto, Dios prometió estar con él. Ya que Ahai no eran las primicias, Israel podía tener el botín de guerra. Dios incluso instruyó los métodos de guerra para enseñar a Israel que deben confiar plenamente en Dios. Bien, gracias. Daniel, seminario. Pastor, dígame, pastor. Y léalo, por favor, aquí. Pregunta 2. Ya, pastor. A ver, dice, ¿cuál fue la estrategia de Dios para atacar a Ahí? La estrategia de Dios para atacar ahí fue una emboscada y un señuelo. Continúa. ¿Qué significa la emboscada y el señuelo hoy? Emboscada y señuelo es una estrategia para conseguir oponentes sin revelarlos. La sabiduría de esconderse y ganarse el corazón de los demás para ganar cónyuges, hijos, familiares y compañeros de trabajo. La segunda batalla de ahí fue una batalla usando el principio de obediencia. Dios no pidió nada grande. Vio que sin importar las solicitudes que hiciera, Israel creía y lo seguía simplemente como un importante, Como un niño. como un niño. Es importante tener una actitud mental que se centre en Dios, en la fe, en su palabra, no en el método. Sí, recuperar acá hay, necesitaba una estrategia, pero punto principal no era método, sino que con obediencia a Israel. Pregunta 3. ¿Qué hizo inmediatamente Josué después de ganar la batalla de Ai? Aquí dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. El monte Ebal, aquí está, desde Gilgal hasta Ai, conquistando, se volvió después un viaje largo, que hasta monte Gerizim y monte Ebal. Llevó todo el pueblo allá y comenzaron a hacer un sacrificio. David, Aurelio, Sí, ¿está? pastor. Sí, por favor, ¿puede leer? Sí, cómo no. ¿Cuál fue la razón para construir un altar en el monte Ebal?
Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaban ofrenda de paz. Esta es una lección para encontrar la manera de reconciliarse con Dios, aunque estemos bajo maldición. Amén. Sí, aunque ya hizo gran pecado, sin embargo, en Monte Ebal era monte de maldición. De ahí edificó un altar. De ahí sacrificó. Así recuperó relación con Dios, recibiendo el perdón de pecados. Esto estudiamos hasta la semana pasada. Ya, hoy vamos a ir capítulo 9. El capítulo 9 tema es: debemos cumplir las promesas, aún fue engañado, ¿no? ¿Por qué? Hoy ya vamos a leer, estudiar sobre Gabaonitas. Henry. Sí, pastor, aquí Y estoy. lee, por favor, los versículos de capítulo 9. Ya, versículo 1. Pero cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Continúa, por favor. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Amén. Gracias. Amén. Iván. ¿Puede leer, Iván? ¿Se ve bien? ¿O léela primero? Yo lo leo, pastor, si no. ¿Quién? Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos has engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Bien, gracias. Ya, Leoncio, ¿puede resumir brevemente sobre capítulo 9? ¿Qué historia hay? No leímos completo, pero sí, el contenido principal ya está. Los gabaonitas, ¿qué hicieron? Estaban engañando a Josué, pastor. Ya. Engañaron a Josué Para. por falta.
para no morir, para no ser, porque habían escuchado pues que el pueblo de Israel era a donde iban, mataban, ¿no? Y Ya, para no morir ni ser saqueados, y usaron como astucia el engaño para preservar la vida de sus generaciones. ya. Pero yo creo que también la falta de consultar a Dios trajo esa carga, porque a las finales fue una carga que ellos habitaran en medio de Josué, ¿no? ¿Quién consultaron a Dios? No consultaron a Dios. No consultaron, o sea, ¿Quién? Josué, pues, ¿no? ¿Sí? Claro, Josué. Bien. Ya, bien. Así es. Vamos a ver un poco más detallado. ¿Qué hicieron los gabaonitas y por qué? Como moradores de Gabaón, escuchando que Josué qué hizo en Jericó y Ai, ya ellos supieron que si quedando allá va a morir. ¿Sí? Usaron de astucia, fueron, se fingieron embajadores y también cambiaron todo ropas, prepararon todas las cosas que ellos estaban lejos. Zapatos y también sus bolsos, todos. Y vinieron, versículo 6, a Josué, al campamento de Gilgal, y le dijeron a él, ¿no? Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Aquí, ¿por qué ellos pensaron a hacer alianza con Israel? En versículo 24, en casi última parte, que reciben el castigo, José preguntaba, ¿no? ¿Por qué hicieron así? Entonces ellos respondieron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová, tu Dios, había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Y versículo 1, tenemos que comparar que esta noticia, no solamente gabaonitas se escucharon, sino todos los cananeos escucharon, supieron. Ellos escucharon noticia que como Israel conquistó Jericó y como también conquistó Ai. Al versículo 1, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes estaban a este lado del Jordán, todos estaban temor. Versículo 12, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Claro que sí, como Ucrania, que si alguien atacara, tiene que defender, tiene que prepararse. Aunque escucharon todas las palabras de Dios, sin embargo, negaba. Pero gabaonitas eran diferentes, ¿no? Para salvar, en vez de pelear contra Israel, tenemos que ir a ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Leila, ¿ya puede? Aún no puede. Ya, Carlos de nuevo. Carlos, Amén, pastor. sí, léalo por aquí. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los gabonitas y por qué? Los gabaonitas escucharon y creyeron en todo lo que Jehová Dios había hecho con Israel desde Egipto hasta Jericó y ahí. Y sabían que la única forma de salvar sus vidas era hacer la alianza con Israel. Sabían que Israel no haría la alianza con los pueblos de Canaán. Por eso planificaron a engañar a Israel como si estuvieran lejos de Canaán y con esta astucia lograron paz con Israel. Este plan tuvo exilio y los gabaonitas lograron la alianza con Israel, que no solo les salvó la vida en esta tierra, sino que también les dio vida eterna como pertenecientes al pueblo de Dios. Amén. Amén. Sí, ese pueblo, los gabaonitas, astutos, sin embargo, ellos eligieron lo mejor, lo bueno. Como Rahab, cuando delante de Dios
estar con Dios es principal, es primero. Eso gabaonitas pudieron lograr. Pero en parte de Israel, parte de gabaonitas era bueno, pero parte de Israel no era bien, porque Dios no permite esto. Entonces, ¿por qué José cometió el error de hacer la alianza con el pueblo de Gabaón? ¿Qué le parece a ustedes? Antes de leer, ¿cuál era la razón? Tuvo misericordia, pastor, al verlos así, con sus ropas, sus alimentos, sus calzados, que era todo viejo. Bueno, misericordia sobre su viaje, pero alianza es otras cosas. Quizás puede dar comida y un vestido nuevo, podría resolver esto. Un poco más. Pastor, pienso que Josué se precipitó, ¿no? Al hacer una alianza, sin consultar con Dios, en primer lugar, ¿no? A Dios, ya. Bueno. Claro. Y eso fue ya algo que marcó la historia, ¿no? Porque cuando Josué también descubre el engaño, los manda a ser leñadores, ¿no? Aguadores. Entonces, Dios había dado una orden, Dios había instruido al pueblo de Israel a no dejar nada, ¿no? O sea, que a eliminar a todos para que el pueblo de Israel pueda crecer, pero Josué prácticamente desobedeció al hacer esta alianza, ¿no? Bueno, no creo que José no pensaba que desobedece a la voluntad de Dios. Sin embargo, finalmente resultó así. Por eso estamos hablando como error. Pero ¿por qué él cometió error? Uno, ya hablamos, él no consultó a Dios. Pero sería un poco más. ¿Por qué no consultó a Dios? ¿Cuál sería la razón? Él había preguntado, pastor, también a los príncipes si estaban de acuerdo con esa decisión. Claro, con los jefes de cada tribu preguntaron, ellos también acordaron. Está bien. Sí. Pero, entonces ahora ya, Josué y todos los príncipes de Israel juntos cayeron en este error. ¿Por qué? ¿Qué vieron ellos? En sus ojos, estos embajadores se parecían que vinieron de lejos, ¿no? No pensaba que ellos eran pueblo de Canaán, quizás fuera de Canaán. No sé, ellos cómo responden, explicaron, quizás más norte de Hermón, o quizás parte de Caldea, no sé cómo ellos fingieron. Sin embargo, Israel, mirando sus ropas, hizo un viaje largo. Entonces, con esa idea, pensaba que no necesita preguntar a Dios. Ellos tomaron de las previsiones de ellos, revisaron, ¿verdad? Mire, este pan tan duro, con hongo ya, ¿no? Vestidos. Por eso pensaron que ellos hicieron un viaje largo. Significa que no está cerca de ellos. Entonces, por eso no preguntaron a Dios. José hizo paz con ellos, celebró con ellos alianza, concediéndole la vida. Pero fue engañado, ¿no? Entonces, tenemos que ver por qué fueron engañados. Está en nuestro hoy día. Podemos caer en estas trampas o estos errores. La primera razón era no consultaron a Jehová qué hacer. Como caso de igual, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestra decisión. Si Dios nos usa, sin embargo, cada día, cada decisión, preguntar a Dios es obligatorio. La diferencia entre cristianos y no cristianos, nosotros todos en misma situación viviendo, ¿a quién vamos a votar? ¿Qué vamos a comprar? Bueno, nosotros tenemos que pensar, decidir por nuestra experiencia, nuestra inteligencia o también preparación,
Sin embargo, la diferencia es cada vez nosotros, cristianos, tenemos que consultar a Dios a través de orar, a través de Señor. Yo siempre aquí a ti te quiero servir. Guíame, enséñame. Si no nos escucha, no nos respondiera con voz que podemos escuchar, pero es otra cosa. De repente Dios nos va a decir por la voz o por alguna emoción, escuchando mensaje, leyendo Biblia. A veces podemos entender, esta es voluntad de Dios. Pero a veces no podemos entender nada. Sin embargo, diferencia es, ¿preguntó o no preguntó? Entonces, ellos no consultaron, no oraron. Aquí, Josué y sus líderes no buscaron la voluntad de Dios en este asunto, sino que juzgaron según sus propios ojos. Las palabras de los viajeros eran plausibles y la comida y la ropa se veían viejas y gastadas y todo parecía tener sentido. Así que Josué hizo un tratado de paz con estos hombres. Esa era la razón de este error. ¿Qué pasó después? Después de la victoria de Ai, volvieron a estar distraídos y no oraron. Y creyeron de las palabras de ellos. Hoy, nosotros también ganamos una batalla. Dios nos bendijo. Esto no es fin de nuestra guerra. Tampoco garantiza que todo voy a ser correcto, mejor. No. Sino que cada vez tenemos que preguntar a Dios, solo confiar en Dios. Pastor, entonces el pueblo de Israel pecó en exceso de confianza. O sea, como que ellos ya tuvieron ya la confianza de decir, no, esto también es voluntad de Dios, sin consultarle, ¿no? Como que un exceso, ¿no? Claro. Parte de los gabaonitas era una bendición, pero parte de Israel era un pecado, por eso recibieron castigo, no como castigo directo, sino que ellos tienen que compartir el terreno con gabaonitas. Por ese terreno, Saúl hizo algo mal. Con ese pecado, reciba otro castigo más. Bueno, finalmente Gabaonitas ya entró como pueblo de Dios. Se cambió todo. Sin embargo, solamente mirando a parte de Israel, ellos faltaban terreno. Después ellos pelean entre terrenos, pero Gabaonitas ya ellos tenían terrenos, tienen que respetar. Entonces, Israel con este error también recibía un castigo de Dios. No un castigo directo, pero sí era su pérdida de bendición. Bien, poco más, vamos. 3 días después de haber hecho la alianza, supieron que eran de Gabaón. Al tercer día después de la marcha, Israel llegó a Gabaón y sus pueblos aliados. No solamente Gabaón, sino que Gabaón y otras ciudades pequeñas. Un grupo, pero ellos no pudieron atacarlos porque ya tenían promesa, alianza. Aquí nosotros también podemos observar bien, el pueblo de Dios no puede cambiar sus palabras y promesas. Y eso también a Israel da una gran enseñanza en el próximo capítulo, que Israel puede cambiar su opinión. Ustedes nos engañaron. Entonces, un contrato engañado no vale, ¿no? Entonces, ya, pueden atacar, matar a todos. Sin embargo, Israel no hizo así. Ya hicimos una vez. Es nuestra promesa. ¿Por qué? Aquí nosotros podemos revisar nuestra vida de nuevo.
¿Hay algún error que haya experimentado como resultado de no orar? ¿Cómo fue en ustedes? Es revisar a mí, a nosotros primero. ¿Hice algún error que no orando a Dios? Y así yo equivoqué algo. Creo que sí, todos nosotros tenemos esto. Cuando leyendo esta historia, una vez tenemos que confirmar esto. Sí, Señor, cada vez, cada día, yo oraré primero a ti. Encomendaré a ti primero. Cuando decido, yo preguntaré a ti. ¿Cuál es mi actitud en la vida cotidiana y en la adoración? Cada día, ¿cómo estamos viviendo? Preparando mensaje o también comenzando el culto. Cualquier lugar, cuando entra, será mejor orar primero. Siéntese, ora. Y varios manejan vehículos, ¿no? También, cuando suba el vehículo, ora primero, encomienda a Dios. Entonces ya, ¿qué hicieron los israelitas para cumplir su promesa con los gabaonitas? ¿Qué hicieron ellos? Los convirtieron en leñadores. Sí, Tuvieron misericordia, pastor. claro, para dar ellos ya recibir ellos como su pueblo, tuvieron que enseñar y también capacitar y también disciplinar. Entonces, con eso ellos recibieron. Pero aquí, antes de pasar esto, ¿por qué es un problema la alianza con Gabaón? ¿Por qué no pueden hacer? Porque Gabaonitas ya estaba confesando la fe, como Rahab. Rahab perdonó, aceptó. ¿Por qué los Gabaonitas no pueden? Porque Dios les dijo con nadie tenía que hacer alianza. ¿Ya? Bueno, si bien, Aide, por favor, lea este libro de Éxodo. Éxodo 34. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Sí, Moisés, esa experiencia de ese becerro de oro, ya, como idolatría es tan fácil, tan difícil, por eso ordeno esas cosas. Continuamos 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijos para tus hijos y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Amén. Así prohibió Dios claramente que no hagan ninguna alianza con los moradores de Canaán. Y Deuteronomio 7 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al eteo, al jereseo, al amoreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones de mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Muy claramente Dios prohibió esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios prohibió un pacto con los cananeos? Es porque se influencia uno a otro cuando viven juntos.
Por eso los mandó que no sigan las costumbres y ordenanzas de Canaán. ¿Por qué está prohibido el matrimonio de incrédulo? Hoy también nosotros tenemos que pensar y enseñar bien, debido a la asimilación cultural. Es porque el alma puede morir por estar infectada por la mala cultura y religión de cónyuge. Y algunos dicen que para evangelizar, que yo caso, no, imposible. Bueno, a Dios no es imposible. Sin embargo, es un camino de espinas. Tiene que sentir como mártir hasta que lograr. Por eso es mejor que casarse con dentro de fe. Porque así ambos apoya, crece bien nuestra fe. Levítico 18:3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Es muy fácil que culturalmente caer a idolatría. Iglesia Católica Romana, como está dibujando sus estatuas con María y Jesús bebé. Bueno, bíblicamente había tiempo de así. Seguramente Jesús cuando era bebé, María lo amamantaba, criaba. Pero esa imagen, su origen, hay idolatría. ¿Cómo debemos guardar el mandato de Dios? ¿Cómo prohibía el intercambio cultural para preservar la santidad? ¿Qué sabiduría deben tener los cristianos de hoy para sobrevivir en esta cultura caída? Estamos en un mundo caído, ¿no? Pecados domina, Satanás domina. Aquí nosotros tenemos que vivir en una vida santidad. ¿Sí? Ahí necesitamos fe y también cuidado, oración. Y también una forma es, en vez de seguir a la cultura del mundo, sino que tenemos que guiar la cultura del mundo a la cultura cristiana. ¿Cómo puede la iglesia crear una cultura cristiana que salve al mundo? Es nuestra tarea. Como Daniel que está cantando o pintando, ahí tenemos que mejorar. Tenemos que ser mejor que el mundo. Y un tiempo, iglesia guiaba al mundo. Cultura cristiana era mejor que cultura secular. Pero ahora parece que ya están mucho más bajos. Ahí tenemos que orar y también concentrar cómo podemos recuperar nuestra posición. La pregunta 4. ¿Y César ya llegó? ¿O aún está manejando? Parece que falta. Ya, Alexis. Sí, pastor, estoy aquí. Sí, por favor, léalo. Sí. Pregunta 4. ¿Por qué debe cumplir la promesa que fue hecha por engaño? José 9, 18, 21. Verso 18 dice así. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Verso 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esa pregunta parece que ¿por qué debe cumplir la promesa que fue hecha por engaño? ¿Así no? Parece que debe cambiar, corregir. Ya, continuamos.
Aquí están respuestas. En la antigüedad, los pactos entre individuos y naciones siempre se juraban en el nombre de su Dios. Por eso Israel también hizo juramento en el nombre de Jehová Dios. Incluso después de 3 días descubrieron que habían hecho trampa, pero debido al juramento que habían hecho en el nombre de Jehová, no podían revocar unilateralmente esa alianza. Los gabaonitas sabían que mientras hicieran un tratado, Israel lo mantendría. Entonces Israel hizo a los gabaonitas sus esclavos, y estos se convirtieron en los únicos cananeos que no perecieron y sobrevivieron. Así ellos sobrevivieron y más también. Ellos cambiaron toda su vida. ¿En qué pasó con los gabaonitas como resultado de esta alianza? ¿Solamente sobrevivir? Más. Bueno, ellos como leñadores y aguateros para apoyar a la casa de mi Dios. Así, Josué dijo, ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Es la confesión de gabaonitas. Hazlo. Nosotros obedeceremos. Esta era su posición. Entonces, José los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Bueno, aquí, versículo 27, para la congregación y para el altar de Jehová. Se suena como ellos también sirvieron a la congregación, pero no. Su posición era servir al tabernáculo. La congregación tiene que hacer esto, pero en vez de ellos, gabaonitas ya tomaron todo ese cargo. Servir a Dios directamente. En esa forma, los gabaonitas ya cambiaron toda su vida. Israel hizo a los gabaonitas sus esclavos y estos se convirtieron en los únicos cananeos que no perecieron y sobrevivieron. Pero aunque los gabaonitas fueron castigados por sus esclavos que cortan leña y sacan agua, pero su servicio era un servicio sagrado para el tabernáculo de Dios, no para los israelitas individualmente. Era obra sacerdotal, como el Levítico. Entonces, para gabaonitas, bueno, ellos solamente no para morir hicieron esta trampa, esa alianza, pero prácticamente no. Hay una historia que según Samuel capítulo 21, una historia sale muy interesante. Aquí dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Saúl mató a gabaonitas. Por esa causa, Dios está castigando a Israel completamente. 3 años de hambre consecutivas. Entonces, David tuvo que solucionar esto. Porque Dios no da lluvia, porque Dios no da comida. Entonces Dios respondió, ¿no? Por gabaonitas. Entonces Ley llamó a los gabaonitas y les habló. Y los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Aquí explica, porque esto no sale a otra parte, solamente en este segundo de Samuel explico qué pasó. No sabemos exactamente por qué Saúl mató a gabaonitas, cuántos. Sin embargo, aquí Dios no olvidó que ya murieron muchos gabaonitas, sobrevivieron pocas personas,
Pero por esa causa estaba castigando a Israel para que castigar o arrepentir este pecado. Entonces David llamó a gabaonitas, ¿no? ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? David está ofreciendo oro, plata, alguna recompensa. Sin embargo, los gabaonitas respondieron así: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa. No por platas. Ni queremos que muera hombre de Israel. Los hermanos de Israel no es pecado, porque ellos no deberían ser castigados o como en dificultades. Entonces ellos responden así: lo que vosotros dijéis haré. David ofreció. Ellos respondieron: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y sepultaron. Bueno, después David buscaba hijos de Saúl que no sea como hijo de Jonatán, su amigo. Y encontró y entregó 7 hijos, 7 varones, y gabaonitas lo mataron, ahorcados. Después David los buscaron estos y también sepultaron los huesos de Saúl y los de sus hijos Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Después viene esta palabra: Dios fue propicio a la tierra después de esto. Podemos discutir por qué gabaonitas pidieron la vida humana. Prácticamente 7 personas nada que ver con el pecado de Saúl. Pero es el cultural de ese pensamiento esto, que como pecado de padre, ese pecado de padre tiene que pagar sus hijos. Entonces, gabaonitas pidieron 7. Seguro que murieron miles, pero como representativo pidieron 7 y David entregó. Y gabaonitas los mataron. Después David, no como colgados que ahorcados, sino que sacaron sepultados. Castigo de Dios, no como una venganza. Y los gabaonitas también. Esta petición no era una venganza, sino que recuperar justificación de Dios. Se murieron 7 varones, después sepultaron. Ahí terminó castigo de Dios. Entonces, aquí nos muestra que por qué Saúl mató los gabaonitas. Saúl, ¿alguien sabe Saúl, la ciudad de Saúl? Bueno, aquí también menciono Gabá. Benjamín. Sí, Benjamín. Pero Benjamín, su territorio de Benjamín era incluyendo Gabaón. Entonces, Benjamín tenía su territorio en tierra de Benjamín, pero dentro de ellos estaban viviendo gabaonitas. Y los gabaonitas tenían terreno por herencia, porque ellos antes de Israel vivieron allá. Entonces, Benjamín, Saúl, pensaba que los gabaonitas no es de Israel. Solo por error de Josué no mató. Entonces, matando todos ellos, sus terrenos serían de Benjamín, su propia familia. Probablemente por esa causa, la Biblia no menciona, pero el territorio de gabaonitas es territorio de Benjamín.
Saúl es esa ciudad de Gabá. Entonces, por terreno, porque dice como celo a Israel por Judá, él mató los gabaonitas, pero precisamente sería por terreno, porque no por la fe. Ese no era celo por Jehová, sino que por celo de Israel y Judá, personas, humanamente. Entonces, por esa causa, Saúl mató gabaonitas y Dios no acepta. Con esa forma, Dios recordó que gabaonitas es su pueblo. Podemos ver algo más. Sobre gabaonitas, después ya no sale mucho. ¿Por qué? Una vez los extranjeros entran al pueblo de Israel, entra a un tribu. Siempre le recomienda o recuerda que es hijo de Jefoné o es gabaonitas. Esa parte no desaparece. Sin embargo, es el pueblo de Dios, de un tribu. Así viviendo años, este libro de esto, que Esdras capítulo 8, desde cautiverio de Nehemías, Esdras volviendo de Babilonia a Israel, hay muchas personas volvieron con ellos. Está hablando ese pueblo que vivieron en Babilonia, pero volvieron a Jerusalén. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinado el rey Atarjeres, Jerijes. Esdras de Babilonia subió con un pueblo. Aquí Esdras 8 está mencionando lista de pueblo que acompañó con él. Versículo 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Aquí él menciona nombre sirvientes para templo. Si fuera Israel, pueblo de Israel, no mencionaría como esa palabra sirvientes. Porque en toda la historia de Israel, sirvientes para templo eran gabaonitas únicos. Está hablando sobre gabaonitas. Ellos 220 gabaonitas ya estaban en Babilonia libremente, pero volvieron con Esdras para servir al templo de nuevo como sirvientes. Esto podemos confirmar aquí, Nehemías 3:7. Junto a ellos restauró Melatías gabaonita y Jadón meronotita y varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Nehemías 7:25, los hijos de Gabaón, 95. Otra vez, con Nehemías volvieron a Jerusalén los gabaonitas, 95, y también Melatías gabaonitas como jefe. Así nosotros podemos ver que los gabaonitas ya un gran siervo fiel para Dios. Aquí nosotros podemos confirmar que cuando Dios aceptó gabaonitas para que ellos entraran al pueblo de Israel, aunque era una trampa, aunque era solo para sobrevivir, sin embargo, dentro de su palabra tenía fe. Dios aceptó esta fe y designó a servir al tabernáculo de Dios. Ellos cumplieron, sirviendo al tabernáculo cada día, haciendo sacrificio a Dios. Su fe crecieron, confirmaron, eran más fiel que otros.
Dios garantizó y cumplió ese pacto que Josué hizo por engaño. Y no llover sobre Israel durante 3 años muestra la fidelidad de Dios. Cuán importante es el tratado de hecho en el nombre de Dios. Los gabaonitas trabajaron duro para obtener madera y agua para la casa de Dios para siempre. Y para siempre es importante porque en Israel, en el año sabático, los israelitas obtienen su libertad. Y en el año del jubileo, recuperan sus bienes perdidos. Pero, debido a la promesa, los gabaonitas vivieron una vida de esclavitud eterna para Israel. Es un esclavo eterno, pero no para personas, sino que para tabernáculo, para Dios. Y nosotros podemos ir con esta palabra, ¿no? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Amén, Vivir en el templo, servir a la iglesia, es mejor bendición de Dios. Es mejor bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros siempre viviendo, trabajando, así participamos a la obra de Dios. Ser pastor, evangelista, un siervo de Dios, es gran honor, gran bendición. Aunque sufre, los gabaonitas, sí, es esclavo. Toda su vida, sus hijos, todos solamente trabajando allá. Pero con eso ellos llegaron a esa bendición que siempre estar con Dios. ¿Y por qué gabaonitas fue aceptado así? Bueno, ellos se sacaron a Josué para vivir. Sin embargo, en sus palabras se ve su fe. Aquí, los siervos han venido de una tierra muy lejana por el nombre de Jehová tu Dios. Gabaonitas dicen, Jehová tu Dios, queremos ser que es nuestro Dios también. Aquí se muestra sus propias fe. Hermanos, aquí podemos ver nosotros mismos, revisar cómo estoy yo. Hay buenos compañeros de trabajo que he ganado a través de mi paciencia y servicio. Realmente, José fue engañado. Sin embargo, a través de esto, ellos recibieron o aceptaron, ganaron compañeros de fe. Eternamente, los gabaonitas ya parte del pueblo de Dios, pueblo de Israel, y sirviendo a Dios. No importa qué hizo antes, sino que ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué piensas acerca de mantener la promesa? Incluso fue engañado. El siguiente capítulo vamos a ver un poco más este tema, pero sí, recibir a gabaonitas no era fácil, era una pérdida. Sin embargo, ya prometió, debe cumplir. Hoy, nosotros también, en nuestras vidas, una vez prometiera, tenemos que cumplir, aunque algo perdiera. ¿Qué obra está realizando mi salvación para la historia de la redención? Es una obra que tenemos que continuar, desarrollar en nuestras vidas. Somos bendecidos a ser hijos y obreros en el reino de Dios. Todos leamos juntos, activando sus cámaras, micrófonos. Juntos leamos, 1, 2, 3. Por lo tanto, siempre debemos confiar y obedecer a Dios. Para seguir viviendo esta vida bendita. Orar a Dios primero en todo. ¿Sí? José no oró, Israel no oró. Orar primero a Dios en todo. Y segundo,
y cumplir las promesas que sean aunque dañinas. sean dañinas. Una vez prometiera, tenemos que cumplir. Tercero, si eliges vivir al El Señor en lugar de las riquezas riquezas y la gloria gloria del del mundo. Punto. cuando elijamos así ya, Dios seguirá estando Estando con nosotros y bendiciéndonos. En vez de la riqueza y la gloria del mundo, tenemos que servir a Dios. Es el primero. Dios bendice a esta persona. Los hijos de Dios son priorizar siempre el cumplimiento de la voluntad de Dios y la obra de la salvación. Y siempre vive fielmente en nuestras palabras y en vidas. Tenemos que ser fiel ante Dios, también ante el mundo. Tenemos que ser fiel. Aquí la confesión de los gabaonitas. Juntos leamos. 1, 2, 3. Ahora pues hemos aquí, hermano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Hazlo. Amén. Amén. Hazlo, Señor. Es importante delante de siempre. Señor, heme aquí. Estoy aquí como tu siervo. Hágame tu voluntad. ¿Algunas preguntas u observaciones sobre este capítulo? Pastor, también podríamos decir de que la salvación no solamente era para el pueblo de Israel, sino que también, como decía Pablo, como Jesús le dijo a Pablo, es también para los gentiles. Algo así. Claro que sí. Claro que sí. Pueblo de Israel, creo que en el clase de Éxodo lo expliqué, que no eran pueblo de sangre. Ahí estaba otros gentiles, pero sí, ese tiempo confesando la fe y recibiendo circuncisión. En el caso de varón, recibe circuncisión, toda su familia entra juntos. Entonces, pueblo de Israel es un pueblo de sangre, pero también es pueblo de fe. Hay muchos así como formas. Como Rahat, ¿no? Rahat. Claro, sí. Ruth, la moabita. No importa de dónde, cómo fue, sino que ahora cómo confiesa. La iglesia de hoy, por eso, está continuando esta idea. Que no hay raza, nación, sexo, no. Solo confesando en Cristo Jesús. Reciba salvación. La doctrina no es principal. Si doctrina falsa, doctrina sectorial ya es no, pero sí, iglesia presbiteriana, bautista, nazarena o pentecostal, es una diferencia entre hermanos. Todos somos una iglesia. Sí, somos una iglesia. Bueno, hay una diferencia que, ¿cómo podemos servir mejor para Dios? ¿Cómo podemos entender mejor su voluntad? Cada iglesia busca su forma. Hay cada iglesia ventaja y desventaja. Pero somos uno en Cristo. Israel fue así. Descendiente de Abraham. No por la sangre, sino por la fe. Por la fe. Por la fe. ¿Alguna otras observación, preguntas? Sí, pastor, sería añadir un poquito nomás, Gracias, sí. como Diga. Romanos 3 dice, todo hombre es mentiroso. Ya. Todos nosotros somos como los gabaonitas, pero al venir a Dios, a ser parte del cuerpo de su iglesia, entonces alcanzamos la gracia y la salvación. Así como Jacob, al mentir recibe la bendición. En cambio, Esaú cumple bien la ley de su padre y recibe la maldición. Entonces, esto es muy maravilloso, ser esclavo como los gabaonitas en la casa de Dios.
Amén. Gracias, pastor. Sí, somos gabaonitas. Bueno, el mentir no es forma de ser hijo de Dios, pero ¿por qué mintió? Para ser pueblo de Dios. Entonces, nosotros todos, Usó una estrategia. sí, somos gabaonitas y todos somos mentirosos. Sin embargo, ya estamos en la casa de Dios, estamos sirviendo a Dios. Somos leñador o aguatero, debe ser esposo por este servicio. ¿No? Bien. Pastor. Sí. Heli. Hizo recordar, sí, pastor, los gabaonitas me hicieron recordar a Abraham también, para librarse de que lo matasen a él y se quedasen con su esposa, hizo mentir que era su hermana. ¿Ya? También por parte de Jacob también me parece que hizo lo mismo. Sí. El mentir también muchas veces puede llegar, bueno, no es la manera correcta, ¿no? Pero a salvar nuestras vidas. Bueno, pero en el caso de Abraham y Isaac que mintieron para salvar vidas, Dios no le gustó. No es un buen ejemplo de que seguir, sino que era una debilidad de ellos. Aunque Dios perdonó, pero también ellos sufrieron por esa mentira. Abraham casi pudo perder a su esposa. Bueno, pero Dios acepta. Cuando arrepentemos, acepta a Dios. Y también siempre nosotros tenemos que volver a Dios. La santidad. También, Sí, José también agarrar el ejemplo de Jesucristo cuando lo agarró al mal administrador, que le iban a quitar el trabajo y él hablando o haciendo planes con los acreedores, le dijo, si tú debes 10, di que debes 5. Entonces también esa es la idea, ¿no? Bueno, José, ahí tiene que interpretar bien que Jesús no aceptó que él estaba mintiendo, sino que su inteligencia, que su actitud que salvar vida. Esta parte Jesús aceptó, elogió, pero la actitud de mentir y engañar documentos, no. Sí, no. Muy bien. Gracias. Vamos a descansar unos 10 minutos, 35. Comenzaremos la segunda clase. Bien. Ya, gracias.